Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué alegría poder estar a través de estos medios de nuevo en sus hogares. Hemos tenido 3 prédicas anteriores, una relacionada con la intimidad con Dios y la otra estuvimos hablando en 2 ocasiones de adoración. Y pienso, hermanos, que la práctica de estas 2 definitivamente tiene que dejarnos un resultado, y es la conexión con un máximo poder que se llama el poder del Espíritu Santo, y con él el empoderamiento para salir de una vida común y corriente a vivir una vida de grandes obras. Hoy vamos a hablar de lo natural a lo sobrenatural. Tuvimos un desafío en el año 2018 y se llamó Nuevos Niveles. Era la invitación a crecer, era la invitación a escalonar en la vida espiritual. Para algunos simplemente fue una declaración, pero otros lo tomaron en serio y se vio un cambio en muchas facetas en su relación con Dios. Mis amados hermanos, en este tiempo tenemos que saber que son tiempos para experimentar lo sobrenatural de Dios. Los milagros se tienen que dar. A veces nosotros pensamos que los milagros solamente se dan en personas especiales con una unción especial, pero no, es para todos sus hijos. Quiero decirles, hermanos, que lo sobrenatural no es un evento, sino es un estilo de vida que debe manifestarse en cada creyente en el transitar por este mundo. Y esto es lo que nos hará caminar hacia nuevos niveles de fe, de gloria y unción. Escuchen lo que dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Se ha detenido alguna vez en esta promesa a dimensionar las palabras de Jesús para todos sus seguidores? Que mayores cosas que Él lograríamos, es decir, que los milagros se harían en nosotros y a través de nosotros. Así que es una invitación a vivir una vida de milagros, de lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Lo que no puede explicarse por leyes naturales. Por ejemplo, cuando Israel fue a ser libertado, Dios envió a Moisés para que trajera las 10 plagas. Una de ellas, dice la Biblia, que hubo tinieblas por 3 días. 3 días de densas tinieblas, tan densas, dice la palabra, que se podían palpar. Mientras que en el pueblo de Israel había luz, un hecho sobrenatural. También dice que es lo que supera a las leyes naturales. La resurrección de un muerto. Por ejemplo, cuando la nevera está vacía y sabe que está vacía, pero va y la abre y la encuentra totalmente llena. ¿No le gustaría experimentar eso? Quiero decirle que sí puede suceder. Otra definición: lo sobrenatural supera sus límites o los límites de lo natural, y eso lo denominaríamos nosotros un milagro. Una vez veníamos nosotros de un congreso juvenil en Villavicencio y andábamos en una camionetica feíta, viejita, tan viejita que la llamábamos Lamentaciones. Y estábamos de regreso y ese carro no prendía, nos quedamos varados en plena subida de Villavicencio para Bogotá, y eso era algo que preocupaba, porque los jóvenes que tenían permiso para estudiar al otro día, era un domingo por la noche, se intentó. Pero de pronto nosotros dijimos: vamos a orar. Y empezamos a orar. Terminamos la oración, dijimos amén. El conductor fue y le hizo con la llave, que prendía con llave, e inmediatamente la batería funcionó. Esos son milagros. Qué bueno que nosotros podamos experimentar milagros. ¿Y qué es un milagro? Es lo que se le atribuye a una
exclusiva intervención divina, aquello que solo Dios puede hacer. Y en estos días, mis hermanos, estamos con urgencia de experimentar la intervención divina en 3 áreas: el área económica, el área de la salud y el área de la familia. Pero ahí está Dios para obrar los milagros. Pero para obtener lo sobrenatural, debemos estar conscientes de quién es Dios y qué clase de Dios tenemos. Quiero decirles que Él es el único Dios verdadero. A veces solemos decir, es que tenemos un Dios que obra milagros, tenemos un Dios que nos ayuda, tenemos un Dios. No tenemos un Dios. Él no es uno de los dioses inventados por el hombre, el cual escogimos como el que nos convenía mejor. No, Él es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Ese Dios es sobrenatural. La Biblia nos dice que no tiene principio ni fin, por lo tanto es eterno. Es un ser espiritual inmutable, con atributos sobrenaturales y que vive siempre en la dimensión de lo sobrenatural. Dios no puede ser definido de otra manera, sino que no sea sobrenatural. Tiene vida por sí mismo, tiene la plenitud de todo. En Él está la plenitud de la sabiduría, está la plenitud del poder, está la plenitud de la grandeza, está la plenitud de la autoridad, la plenitud de la misericordia, de la inteligencia, de la santidad, bueno, del amor, de todo. En Él habita toda plenitud, dice la Escritura. Él no fue creado, por lo tanto, no tiene principio. Es eterno, por lo tanto, no tiene fin. Es invisible, pero se siente. Es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Es inmensamente grande, pero habita en nuestro corazón. Es absolutamente soberano, pero respeta nuestro libre albedrío. Es extremadamente santo, pero tiene misericordia del pecador. ¿No le parece que ese Padre celestial es digno de ser adorado y alabado, creído, y por lo tanto experimentar su poder en nosotros? También es nuestro creador. No hay tal cosa que exista como la naturaleza. No, existe la creación. El mundo puede considerarse como naturaleza y se trata del conjunto de todas las cosas materiales existentes, objeto de estudio de la ciencia y de pronto reflexión filosófica. Pero el mundo debe entenderse como creación. Cuando nosotros entendemos el hombre criatura de Dios, entonces la palabra creación nos conecta con el Creador al cual le debemos sujeción y obediencia. Así que la creación fue hecha con absoluta sabiduría, con absoluta precisión. El Dios que tenemos en el corazón, el Padre Celestial, es el creador de todo lo que existe. Entonces nos lleva a otra definición. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los hijos de Dios. Les recuerdo, somos los hijos de Dios, hermano y hermana. Se cuenta la historia de una mujer campesina que encontró un huevo de águila y entonces lo llevó a empollarlo con los huevitos debajo de las alas de una gallina. Y con el tiempo, entonces salieron todos los pollitos y salió aquel aguilucho. Y él se crió con los pollos. Algún día dice la historia que vio un ave que volaba y le preguntó a la mamá, ¿cómo se llama ese ave? Y entonces la mamá le dijo, se llama águila. Y dice, yo no podría volar. Dijo, no, tú eres un pollo. Y siempre estaba recogiendo los gusanitos, el maíz desde el piso, porque nunca supo lo que era realmente. Así hay muchos hijos de Dios. Se creen impotentes, se creen que no pueden. Siempre está el lenguaje de no lo voy a lograr, porque no han dimensionado el honor, la grandeza de ser hijos de Dios. Entonces, como hijos, tenemos acceso a su presencia. ¿Quién puede pedir o quién puede entrar directamente al estudio presidencial? No, eso toca un protocolo increíble para ir a hablar con alguna autoridad de la ciudad o del país. Con el creador de toda la tierra, de los ejércitos del cielo y de la tierra,
Con ese Creador tenemos acceso directo. Nuestro Padre Celestial, a través de lo que hemos hablado, la conexión del Espíritu con su Espíritu. Entablamos rápidamente una conversación con el Creador de todo lo que existe. Lo adoramos por la majestad de su grandeza. Pero también tenemos acceso a su voz. Solo los hijos de Dios podemos decir que Él nos habla. Esto para el inconverso es raro. No lo puede asimilar. ¿Cómo así que Dios les habla? Pero en muchas ocasiones he escuchado su tierna voz diciendo: ve porque yo estaré contigo, yo te voy a respaldar, yo voy a hacer cantidad de cosas contigo, y las ha cumplido. Tenemos acceso a su voz, pero también como hijos de Dios tenemos acceso a su poder. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, considérate poderoso. Considérate, hermana, poderosa, porque tienes el poder del Espíritu Santo contigo. Eso es una promesa y es un hecho que nosotros tenemos que vivir a diario. Tenemos acceso al poder de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Por eso, mi hermano y mi hermana, prepárense, amigo y amiga, prepárense, porque hoy el Señor quiere obrar grandes cosas allá donde tú estás. Porque estás escuchando algo que te está llevando a creer y recibir cosas muy grandes. No solamente tenemos acceso a su poder, sino que es el Padre que suple todas las necesidades. Mire, la Biblia dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Cristo nos revela el corazón dadivoso del Padre eterno, que no es egoísta, no es envidioso, no es tacaño. No tenemos que mendigar, no tenemos que arrastrarnos, no tenemos que en algún momento, por tu misericordia, no, tenemos acceso a todas las estanterías donde todas las cosas que necesitamos allí están. Con la llave de la fe, abramos el tesoro de Dios y vamos a adquirir todas las cosas. Ahora, como hijos, ¿qué podemos hacer? Vivir una vida sobrenatural. Les repito, tú y yo podemos vivir en medio de los milagros. Por favor, créelo. Por favor, créelo. Y en estos días, cuando realmente necesitamos el accionar de la mano de Dios, tenemos que creerlo con todo el corazón. La religiosidad nos ha llevado a vivir solamente lo normal, y hemos abandonado lo sobrenatural porque la incredulidad se ha apoderado. Y entonces tenemos fe para pequeñas cositas, pero no para grandes cosas. Así que el poder sobrenatural del Señor no es una simple lección de historia de lo que Dios hizo con Israel, o lo que hizo Jesús en la tierra, o lo que hizo la iglesia naciente, ¿cierto? Ese avivamiento allá cuando vino el Espíritu Santo. Está para que nosotros experimentemos todos los días el poder sobrenatural de Dios. Bueno, todos los días o cuando lo necesitemos. Al menos el pueblo de Israel experimentaba el poder sobrenatural diario. En el desierto, cuando diariamente llovía el pan, literalmente caía del cielo, lo recogían y con eso se alimentaron durante casi 40 años, hasta que Dios los entró en la tierra prometida. Cuando lo natural escasea, lo sobrenatural puede abundar. Mis hermanos queridos, salgamos de esa vida religiosa y dejemos de ver al Jesús pendiendo de la cruz, el Jesús sufriente, el Jesús derrotado. No, Jesús se levantó de la cruz y ascendió a la diestra del Padre, y desde allá nos está empoderando para realizar cosas grandes. El Jesús de la cruz produce lástima. El Jesús de la gloria produce esperanza, poder y milagros. Ahora, Dios nos empodera. Nosotros tenemos
los recursos para vivir un estilo de vida sobrenatural. Nunca antes de conocer al Señor habíamos oído ese misterio de los dones, pero hay 3 dones de poder: el don de sanidad, el don de los milagros y el don de la fe. Estos 3 como que caminan todos paralelos. Y el resultado son las grandes maravillas y portentos del Señor realizados en nuestra vida. ¿Por qué no orar cuando la persona está enferma y está a punto de morir y tener la unción para colocar las manos sobre los enfermos y creer que serán sanos? ¿Por qué no en algún momento poder orar por la nevera que está vacía y tener la fe y ese poder creativo de que la nevera va a estar llena? En este mundo que estamos, en este tiempo que estamos experimentando tanto dolor y tantas tinieblas, necesitamos armarnos de una fe que traiga lo sobrenatural. ¿Cómo está en su fe? ¿Está desmayando? No, levántate, fortalécete. Diga el débil, fuerte soy. Es lo que dice la Escritura. Muy bien, entonces Dios está interesado en que experimentemos su poder, en que experimentemos su gloria. Tantos milagros hemos visto. Personas que han testificado de hipotecas pagadas. Personas que han testificado de un instante, un milagro de Dios. Yo he compartido tal vez muchas veces el testimonio de una mujer morenita que vino a trabajar y a ganarse su sueldo, pero ella venía con una visión y con una fe increíble de comprar su casa. Venía de Cali. Me dice: pastor, yo no tengo trabajo, pero vengo a Bogotá porque yo creo que en Bogotá Dios me va a dar para mi casa. Y bueno, se puso a vender dulces en los semáforos. Y nos contó el testimonio, me lo contó a mí. Nos contó el testimonio que un día estaba vendiendo esos dulces y para una camioneta, vidrios oscuros, bajaron los vidrios y aquel hombre saca un paquete y le dice a esta mujer: te cambio este paquete por una caja de chicles. Y rápidamente tienes que decidir porque el semáforo va a cambiar. Estaba en rojo. Y ella dudó, tuvo miedo, pero finalmente ya al arrancar la camioneta dijo: sí, aquí está. Le dio la caja de chicles y ya le dio el paquete. Y allí en ese paquete habían $30,000. $30,000. Y ella lo testificó como el milagro económico de ese momento. Y fue a Cali y ya tiene su casa. Una mujer trabajó muchos años con una patrona. Y ella le trabajó y la señora tenía 2 hijos. Y tenía una casa. Y esa señora murió. Y oh sorpresa que cuando la señora murió, la escritura de la casa no estaba a nombre de sus hijos, estaba a nombre de la señora que le sirvió. Pobre, ella nunca pensó que tendría casa, pero la escritura le quedó a ella. Y esa casa la vendió y lógicamente compró otra. Bueno, milagros y milagros hemos nosotros oído. Ahora, ¿cómo obtener esos milagros? ¿Cómo vivir en lo sobrenatural? Primera cosa, viva lleno del Espíritu Santo. Proclame la llenura y búsquela. No solamente es proclamarla, buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? En intimidad con Dios. Viviendo una vida agradable a Él. Leyendo la palabra. Practicando las disciplinas cristianas. Creyendo a la Escritura. Una promesa grande hay para el pueblo de Dios en los últimos tiempos, y fue la dicha por el profeta Joel, cuando dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tal vez hoy sea el día, tal vez esta sea la hora, este sea el momento para vivir este derramamiento del Espíritu Santo y poder tener la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ningún recipiente puede estar lleno a menos que se vacíe. Entonces tenemos que desocuparnos de algunas cosas que están impidiendo esa llenura.
No sé, estos son tiempos para reflexionar. Muchas reflexiones he tenido estos días en mi corazón en torno a mi ministerio, en torno a mi paternidad, en torno a ser el esposo que debo ser. Todo esto, hermanos, viene a reflexión. Pero bueno, eso quiere decir vaciarse de los estorbos para que haya la llenura del Espíritu Santo. Para ser llenos entonces del Espíritu Santo es necesario deshacernos de toda obra pecaminosa, llevar nuestra carne a la crucifixión, nuestra mundanalidad al sifón y decir: de esto nos deshacemos porque necesito que el lugar, el templo, que es el templo del Espíritu Santo, esté completamente limpio para que aquella digna persona lo habite con alegría. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Que seamos una iglesia que en este tiempo fuimos llenos para salir al otro lado y volver a reunirnos y a congregarnos, pero una iglesia llena del Espíritu Santo. Segunda cosa, vivir buscando la presencia de Dios. Elías el profeta, cuando asumía el reto de un milagro, siempre declaraba: Jehová en cuya presencia estoy. Jehová en cuya presencia estoy. La presencia del Señor nos santifica, nos alista para que recibamos y hagamos lo sobrenatural, los milagros. También hay que vivir en una fe que no desmaye. La fe que no desmaya es la que no admite dudas. Está seguro que lo que ha pedido llegará, que hasta ahora está demorado, pero va a llegar. Una fe que no desmaya es una fe de convicciones. Jairo, el principal de la sinagoga, que fue a pedirle a Jesús que sanara a su hija, cuando le llegó la noticia de que su hija había muerto, no dudó en que estaba con el poderoso Jesús que podía sanarle y se quedó con él. No dijo: yo voy urgente a buscar una funeraria, necesito mirar y hacer las vueltas y los papeles de lo que es el entierro, vamos a ver cuál cementerio nos toca. No, él se quedó allí. Se quedó seguro, no dudó, se mantuvo cerca de Jesús hasta que Jesús llegó a su casa y la resucitó. Ok, pero también una cuarta cosa, actuando contra lo natural. Alguien dijo, con mucha razón: si tú quieres ver cosas que no has visto, atrévete a hacer cosas que nunca has hecho. ¿Qué es aquello de ir contra lo natural? Pedro echó las redes cuando no había pescado, cuando no había peces, perdón. En un momento cuando no era el tiempo para pescar. Tal vez 11 de la mañana, tal vez 12 del día, no podemos saber. Pero Pedro dijo: Señor, es que yo te voy a creer y en tu palabra echaré la red. Y llenaron 2 barcas con toda una abundancia de peces. Qué bueno es el Señor. Muy bien. Pero también la Biblia nos dice que las multitudes se sentaron a esperar el pan que Jesús multiplicó, producto de 5 panes y 2 peces. La comida que Jesús multiplicó. Jesús hizo lodo para sanar a un ciego. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tal que uno fuera el oculista muy enfermo por allá con una cantidad de cataratas y entonces el señor oculista tiene ahí un poquito de greda y entonces dice: vaya y lávese en la casa? Eso no es natural. Pero Jesús sí hizo muchas cosas sobrenaturales. Por ejemplo, escupió sobre los dedos y tocó la lengua de un mudo. Señor, ¿pero qué estás haciendo? Por favor. Pero, hermanos, tenemos que rebelarnos a veces contra aquellas tradiciones religiosas que vienen ahí, que no nos permiten experimentar el poder bendito de Dios en lo sobrenatural. Este es el tiempo de experimentar los milagros de Dios. Este es el tiempo de que el pan aparezca de donde no hay, que la economía resurja cuando lo vemos que está como planta marchita.
pero el agua de la fe la hace revivir y hay un avivamiento de la fe. Yo te invito para que haya un avivamiento de la fe, para que te atrevas a hacer cosas que nunca has hecho. ¿Qué necesitas, mi amado hermano? ¿Qué necesitas, mi amada hermana? Hoy el Señor va a obrar un milagro en ti. Tal vez el primer milagro está para las personas que no conocen al Señor. Quiero decirle, Jesús vino al mundo a entregar su vida en la cruz del Calvario para que tú tengas bienestar en la tierra y vida eterna al lado del Padre después que el Señor lleve tu alma a su presencia. Ese es el mensaje de salvación. Él te ama y quiere salvarte. Él quiere obrar ese milagro de salvación, pero necesitas entregar tu vida al Señor. Y hoy te invito, mi amado amigo y amiga que no tienes al Señor en el corazón, te invito para que hagas una sencilla oración conmigo y digas: Padre Celestial, en este momento te entrego mi vida. Quiero experimentar en mi corazón el privilegio de tenerte, el gozo de disfrutarte, la paz de caminar de tu mano. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, el libro de la salvación, y te agradezco, Señor, que me ayudes a caminar esta senda de la vida hasta llegar a ti. Gracias, Señor, por venir a mi corazón. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si has hecho esta oración al Señor, en pantalla aparece un número telefónico. Comunícate con nosotros. Queremos tener discipulado, enseñarte cómo ser una verdadera discípula del Señor o discípulo del Señor. Así que comunícate con nosotros. Y ahora voy a orar al Señor por todas las necesidades y prepárate para recibir un milagro en el nombre del Señor. El Espíritu Santo está contigo, ahí donde estás, sentado, de pies o como sea. Si en este instante quieres arrodillarte también, siente la administración del Espíritu Santo. Padre eterno, tú has dejado las promesas de que mayores obras realizaremos, Señor, en tu nombre. Padre Celestial, los milagros son para este tiempo, no son un tiempo pasado, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y vives por la eternidad. Padre Celestial, te amo y te bendigo. Oro en este momento por la economía de mis hermanos, Señor. Oro en el nombre de Jesús un milagro, Padre, como la multiplicación de los panes, como la multiplicación del aceite de la viuda, como la alimentación al profeta Elías cuando estaba en el arroyo de Querit y cuando fue a una viuda que solamente tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Padre, tú eres el Dios proveedor, Jehová Jireh. Bendito Dios, en este instante te ruego que suplas esa necesidad económica. Los que necesitan el empleo, los que necesitan la reapertura de sus negocios. Padre Celestial, obra en el nombre de Jesús. Yo te lo ruego, Padre eterno. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, proclamo salud. Todos los enfermos en este instante son sanos. Coloco un escudo alrededor de cada uno, la protección contra este virus maligno en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te amo. Espíritu Santo, gracias por ejecutar la obra. Gracias por hacer el milagro. Señor, une las familias. Une las familias, Señor. Es tu voluntad, Padre eterno, que las familias tengan unidad. Y en el nombre de Jesús, proclamo unidad, proclamo bendición, proclamo tu gloria, proclamo el poder ahora. Experimenta ese poder. Ahí donde estás, mi hermano y mi hermana, experimenta el poder de Dios. El Espíritu Santo está contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, obrando milagros. Si necesitas algún otro milagro, en el nombre de Jesús lo declaro hecho ahora mismo. Gracias te damos, Padre eterno, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Qué bueno, hermanos, poder haber tenido este tiempito con ustedes. Un domingo más, una bendición más. Y bueno, recuerden, si necesitan ser discipulados, ahí están los break. Los que no están en un break,
Comuníquese a la iglesia, los comunicarán, los contactarán con algún padre espiritual de los break, pero también, hermanos, con los pastores, con aquellos que tienen ministerio. Hermano, adhiérase a un break, reciba edificación, reciba discipulado, reciba pastoreo. Los cafés, que Dios los bendiga y no se desanimen, porque vamos a estar todos ahí. Y un anuncio muy especial: de hoy en 8 días vamos a celebrar de nuevo la Cena del Señor. Entonces, para que vayan alistando, de hoy en 8 días, el pan, el jugo, el vino, la gaseosa, con lo que quieran celebrarlo, y vamos a celebrar de nuevo esa remembranza del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Un abrazo para todos mis amados. Los amo con mi corazón.